Hola a todos, nos encontramos una vez más en un video para OkMath 47 y en el día de hoy trabajaremos la clasificación de los ángulos y nos acompañan los estudiantes del grado sexto B. Muy bien, ya hemos hablado de lo que son los ángulos en sí, pero hoy vamos a hablar de su clasificación. Y los ángulos se pueden clasificar según su medida, según su posición relativa y según su suma. Entonces vamos a explicarlos de acuerdo a lo que tenemos en pantalla. Y ustedes desde casa pueden ir también apoyando la clase. Listo. Los ángulos según su medida pueden ser rectos, agudo, obtuso o llano o plano. Esa es su clasificación según su medida. Cuando hablamos de un ángulo recto, recordemos que es aquel que tiene un ángulo que mide 90 grados. Es decir que el ángulo recto mide exactamente 90 grados. Vamos a escribir por aquí. Mide 90 grados. Y siempre se representa, si ustedes se dan cuenta, con una especie de cuadradito en su vértice. ¿Sí? No se le coloca en forma de circulito, sino en forma de cuadradito. Mide 90 grados. Tenemos el ángulo agudo, que es aquel que mide menos de 90 grados. Está entre 0 y 90, pero nunca llega a los 90. Entonces, mide menos de 90 grados, o sea, es menor a 90 grados. Vamos a escribirlo así. Menor de 90 grados. Recordemos que este es el símbolo de menor que. Entonces, menor de 90 grados. Listo. Menor que 90 grados. Vamos a quitarle la D para que se vea mejor. Listo. Menor que 90 grados. Listo. ¿Cuál es el agudo? El que mide menos de 90 grados. Muy bien. Listo. Tenemos el ángulo obtuso. Si el agudo es el que mide menos de 90, entonces el obtuso es su contrario. Mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Es decir, que es un ángulo que es mayor que 90 grados y menor que 180 grados. Les repito, el obtuso es aquel ángulo que mide más de 90 grados, ¿sí? Y menos de 180 grados. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería el ángulo obtuso. De igual manera acá con el recto y el agudo. Ahora, el ángulo llano pues es un ángulo muy fácil, porque literal es plano, como lo dice el nombre, plano o llano. Y mide exactamente 180 grados. Ese es el ángulo llano. Mide 180 grados. Y ahí tenemos su ejemplo. ¿Sí? A ver, si yo les pregunto, un ángulo que mide 179 grados. Obtuso, muy bien. Si mide 60 grados. Agudo, muy bien. Si mide 90. Recto, muy bien. Si mide 180. Ya, listo. Ahora, eso es según su medida. Pero tenemos el siguiente caso. Según su suma. Según su suma, los ángulos pueden ser suplementarios y complementarios. ¿Cuándo un ángulo es suplementario? Para que un ángulo sea suplementario, dice que dos ángulos, ¿sí? Su suma debe ser de 180 grados. ¿Sí? Para que dos ángulos sean suplementarios, su suma debe ser de 180 grados. Y aquí tenemos el siguiente ejemplo.
tenemos el ángulo ABC que mide 40 grados y tenemos el ángulo CBD que mide 140. Si nosotros sumamos 140 grados más 40 grados, ¿cuánto da? 180 grados. Entonces, eso lo hace suplementario. Ahora, no quiere decir que solo es para dos ángulos. Pueden haber tres ángulos, ¿sí? Solo que la suma de ellos debe dar exactamente 180 grados. Se simboliza de la siguiente manera. Ángulo ABC más el ángulo CBD. A ver, déjenme enrodar, aquí tengo algo que me estorba. D igual a 180 grados. A ver, si a mí me piden que construya un ángulo suplementario y me dan un ángulo de 30, ¿cuánto debe medir el otro ángulo? 150. Si me piden hacer un ángulo suplementario y me dan un ángulo de 45, ¿cuánto debe medir el otro? 35. No, 135, muy bien. Entonces, muy presente esa parte, por favor. Ahora, ¿cuándo dos o más ángulos son complementarios? Dice que dos ángulos son complementarios si la suma de sus medidas es igual a 90 grados. También pueden ser más de dos ángulos, pero exactamente su suma debe dar 90 grados. Y tenemos el ejemplo que se nos muestra a continuación. Entonces tenemos que el ángulo ABC más el ángulo CBD es igual a ¿cuánto? 90 grados. Y pues obviamente el ejemplo que tenemos en pantalla nos dice que tenemos un ángulo de 30 y un ángulo de 60. Si nosotros lo sumamos, ¿cuánto da? 90 grados. Si tuviese un ángulo de 45 y otro de 45, ¿será que es complementario? ¿Por qué? Porque suma 90 grados. Siempre y cuando la suma de dos ángulos sumen 90 grados, ¿sí? Obviamente deben de tener inclusive el mismo vértice. Estos van a ser complementarios. ¿Listo? ¿Quedó claro entonces cuándo son suplementarios y cuándo son complementarios? Sí. Ok. Continuemos entonces porque son tres clasificaciones. La tercera clasificación es la siguiente. Ángulos según su posición relativa. Y bueno, los ángulos según su posición relativa pueden ser consecutivos, adyacentes y ángulos opuestos al vértice. ¿Listo? En el caso de los ángulos consecutivos, dice que dos ángulos son consecutivos si tienen el vértice y un lado en común. Entonces miren acá estos ángulos. Tengo el ángulo teta, el ángulo alfa, recuerden que esas son letras griegas, ¿qué tienen en común? Tienen en común el vértice. ¿Qué otra cosa tienen en común? El lado C. Entonces, cuando dos ángulos tengan en común el vértice y un lado, se dice que son consecutivos. Quiere decir que el ángulo teta es consecutivo con el ángulo alfa. ¿Sí? Es como un pececito, se escribe el alfa. Listo. Eso en cuanto a los ángulos consecutivos. Ahora, vamos a los ángulos adyacentes. Dice que los ángulos son adyacentes si los ángulos son consecutivos y los lados no comunes son semirrectas con sentidos opuestos.
y eso los hace adyacentes. Miren ustedes, tienen el vértice en común, ¿sí? Son consecutivos, ¿sí? Porque tienen un lado en común, pero forman, por decirlo así, un ángulo llano, y son los que son opuestos forman un ángulo llano. Entonces, miren esa característica en especial. Entonces, vuelvo y les repito, si los ángulos son consecutivos, como los tenemos acá, miren, son consecutivos porque comparten el mismo vértice y tienen un lado en común, y adicional a ello, sus lados no comunes, ¿sí?, están en sentidos opuestos y son semirrectas. ¿Son semirrectas? Sí, porque parten del mismo, miren, del mismo punto. A partir del mismo punto, parten ellos dos, formando una semirrecta hacia ambos lados. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, hay que tener en cuenta que estos ángulos, si los comparamos, podemos decir que también son complementarios. ¿Sí? ¿Recuerdan los ángulos complementarios? ¿Qué nos decían? Perdón, suplementarios. ¿Qué nos decían los suplementarios? La suma de sus ángulos debe dar 180. Entonces miren ustedes que este de aquí es adyacente y adicional a ello es suplementario. Muy bien. ¿Hasta ahí preguntas? Listo. Esa es una característica que también los evidencia a ellos. Ahora, los ángulos opuestos al vértice. Dice que los ángulos que tienen el vértice en común, miren aquí el vértice, vamos a colocarlo aquí con otro colorcito, que tienen el vértice. Dice, los ángulos que tienen el vértice en común y los lados de cada uno de ellos son la prolongación del otro, se llaman ángulos opuestos al vértice. La medida de los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces, miren la característica que tienen en común. Son opuestos, tienen dos ángulos que son opuestos, pero la medida de esos ángulos opuestos viene siendo la misma. Es decir, supongamos, si este ángulo es de 60 grados, este ángulo también va a ser de 60 grados. ¿Sí? Si este ángulo es de 60, entonces si este ángulo es de 120 grados, este ángulo de acá abajito también debe ser de 120 grados. Y noten ustedes una particularidad, que si usted mira solo de un lado, se convierte en un ángulo adyacente. Y si lo mira del otro lado, solo la mitad, también es adyacente. Y adicional a ello también son las mitades, son suplementarias. ¿Sí lo notan? Por donde usted lo mire. Suplementario, ¿sí lo ve? 60 grados, 120. Son suplementarios y adyacentes. De este otro lado, suplementarios y adyacentes. Suplementarios y adyacentes. Suplementarios y adyacentes. ¿Vale? Entonces, esos son los ángulos opuestos por el vértice. ¿Entendido? Ok. Esperamos todos hayan entendido la explicación. De igual manera, es aquellos que nos ven desde casa. No olviden suscribirse, darle like y compartir para ayudarnos a crecer como canal. Porque que sean felices. ¡Que vive dice!